En la segunda carta de Pablo al joven pastor Timoteo, el capítulo 3, verso 16, nos enseña un pasaje súper importante. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, hermano. Esto aplica para las personas que solo leen las partes que les conviene. No, toda. Si tú no lees y tomas toda la escritura, no tiene caso que tomes las partes que a ti te gustan. Es inspirada por Dios. O sea, Dios quiso hablar ese tema. Es útil para redarguir, para corregir, para enseñar y para exhortar. Entonces, la Biblia habla de que hay 5 ministerios que caminan en esas instrucciones: el pastor, el maestro, el apóstol, el profeta y el evangelista. Ellos son los pilares de la iglesia que Dios quiso establecer para corregir, edificar, exhortar, confrontar, amar, consolar y bendecir y guiar la iglesia. Pero no siempre estos 5 ministerios caminan como Dios quiere. A veces la influencia de la gente en las iglesias o en las campañas o en el mundo es mucha sobre ellos, y ellos temen enseñar la verdad, temen corregir. El apóstol Pablo, cuando hablaba de un caso de adulterio en la carta de los Corintios, no fue porque Dios se lo reveló, es porque él vio ese caso, él supo de ese problema. Le escriben, él escucha a los hermanos cuando les están platicando del problema, él les da una respuesta y él ataca ese problema. En otras palabras, él confronta, él exhorta a la persona que está practicando ese adulterio, ese pecado de inmoralidad en la iglesia. ¿Para qué? Para que salga de ese error, para que sea salvo y no se condene su cuerpo y toda su vida completa. Porque el apóstol dice que a ese perverso hay que entregarlo a Satanás, al fin de que sea destruida su carne, pero que sea salvo su espíritu. O sea, algo complejo teológicamente. Pero lo que quiero enseñar hoy es que la palabra de Dios, si usted no deja que se le enseñe y usted se sienta con un corazón educado, manso y humilde, usted no va a poder recibir el consejo. Porque si nos sentamos con las manos cruzadas y volteando a ver al predicador, así como retándole a ver qué trae o a ver qué conoce o a ver en qué se equivoca, o simplemente para juzgarle y decir: hágalo usted primero y luego venga y me diga a mí. Entonces, esa es una de las muchas razones por las cuales la iglesia no crece. Porque la iglesia no se deja guiar, no se deja corregir, no se deja exhortar por la palabra. El apóstol Pablo también batalló con esto y él dijo: mi palabra o mi predicación no son mías, son las palabras de Cristo en mí. Es más, el evangelio, dice él, yo no lo recibí según un hombre o un instituto, a mí se me reveló. Entonces, la Biblia es la palabra revelada por Dios, y es inspirada por Él y es segura, 100% fiable. Pero no sé qué problema tengan algunas, no todas, personas cuando escuchan una amonestación. Vamos a poner este ejemplo tan sencillo. Hermanos, lleguen puntuales, por favor, no sean faltistas, o no lleguen tarde, no sean impuntuales. Congréguense más seguido, y se enojan. Se enojan ellos porque no les gusta que el pastor les diga que cambien esa manera de vivir, que no es digna y que no es conforme al cristianismo. El cristianismo toma su cruz, se niega a sí mismo y vence todo trabajo, toda dificultad, toda oposición, y están sus reuniones puntuales y constantes. Entonces, cuando alguien te corrija porque tú no te congregas y realmente no te estás congregando, no te enojes. Pídele a Dios amor, humildad, toma la palabra, porque no olvides, es útil. ¿Para qué? Para corregir en nuestras vidas algunas conductas que tenemos que no son las mejores y damos mal testimonio a los que estamos dentro y a los que estamos fuera. A mí, cuando se me evangelizó, te voy a dar un testimonio. Las personas que me hablaron de Cristo me llevaron al Señor, me dejaron y yo no los volví a ver. Ellos solamente esperaron que pasaran algunos 15, 20 días o 2 meses aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero yo volteaba y ya no los veía. Mal testimonio. Si yo llevo a alguien a la iglesia, yo tengo que ser el ejemplo. Esa persona que yo evangelicé tiene que ver a Cristo en mí,
también en mi pastor, o en la pastora, o en los líderes. Por eso, la responsabilidad de estar puntual en la hora y dispuestos a servir en el ministerio de el trapeador, el ministerio de la escoba, el ministerio del trapo, de acomodar las bancas, de limpiar el templo, de ver cómo están los baños, que esté lo más higiénico posible. Inviértele con un fabuloso, o inviértele con una escobita. Bueno, son cosas que en la iglesia carecen, no todas, repito, pero pasa que los baños están descuidados porque no hay nadie que quiera servir. Pero si tú buscas un músico, ahí van a estar varios guapos apuntándose para estar detrás del altar. ¿Cómo les encanta que la gente los vea, los alabe por tocar un instrumento? Pero cuando el pastor o el pastor les da una exhortación, ellos se llenan de ira, se llenan de orgullo y empiezan a ser carnales y demuestran realmente lo que está. Entonces la alabanza de ellos no sirve, no llega al cielo, no funciona, no le agrada a Dios, entretiene, cubre un lugar, toma un espacio, pero no funciona. La Biblia nos enseña que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, no estrellitas que solo lleguen ahí todos mal vestidos, con cortes de pelos extraños, raros y unas formas tan raras, mundanas de vestirse y hablar. Escucho cristianos que le dicen, ¿qué onda, vato? Wow, digo yo, tantos años y en realidad no ha cambiado tu lenguaje. Esas palabras son más corrientes y se escucha afuera con la gente que está en las calles, no en la iglesia. Entonces, cuando usted da estos temas, pues no pegan, hermano. No pegan como no pegó la predicación de Noé. No pegan como no pegaban los mensajes de Elías. No pegan como no pegaban. ¿En qué sentido? En que no los querían. O sea, funcionaban sí, pero no pegaban con la gente. No los recibían. ¿Por qué? Porque les molestaba que Elías le dijera a Jezabel o al rey Acab que cambiara su forma de gobierno, que no robara las viñas que no le pertenecían, que él tenía mucho, que por qué hacía injusticias. Pero esta reina perversa y este rey perverso estaban en contra de Dios. Llegaba un siervo y los corregía, los confrontaba, se endemoniaban y lo atacaban. Dígame, ¿no es eso lo que pasa en usted? ¿No es eso lo que le pasa? Que se endemonia, que se llena de ira, de celo y que empieza a hablar carnalmente, a maldecir al pastor o a la pastora, cuando usted realmente un día dijo que lo amaba, que le agradecía por sus oraciones, que fue una buena instructor, y ahora por una simple corrección usted está cambiando de pensamiento, está cambiando de actitud. Pablo les dijo a los corintios, ustedes todavía son muy niños, son infantiles y yo no puedo depender de unos ministerios infantiles para que ministren a la iglesia. Tienen necesidad de ser alimentados con leche, no pueden consumir alimento sólido, y la corrección, la disciplina, la teología y la doctrina, los servicios, los liderazgos, el alabanza son para personas que ya digieren la sana doctrina, que digieren la corrección, que ya maduraron, que no son niños berrinchudos que van a llegar cuando quieren y van a tocar cuando quieren o van a servir en las puertas cuando quieren. No. Por eso nosotros debemos de permitirle a la palabra, por medio de los pastores, que nos corrijan, que nos ayuden, que nos amonesten, que nos abracen, pues un equilibrio, ¿no? Que nos consuelen, que nos visiten, que oren por nuestras necesidades, pero no se sienta cuando por ahí la Biblia en la boca de la hermana o del hermano nos jale las orejas para guiarnos al buen camino. Voy a orar por ti, para que Dios te dé un corazón humilde y sepas caminar bajo autoridad. Padre, gracias por esta palabra. Yo sé que están viendo estos videos. Tú has tocado a las personas, les has hablado, has ministrado porque eres tú, no es su nombre, no soy yo. No tengo ningún interés en querer agradarle al hombre. Quiero servirte, quiero transmitir el mensaje, quiero ser ese instrumento de bendición que tiene la autoridad moral y espiritual y el conocimiento para confrontar tu iglesia. Ayuda a tu iglesia a ser educada, a ser sumisa, a ser
obediente. Ayúdame a mí a mostrar ese ejemplo de obediencia, de amor y de sumisión a tu palabra y a mis autoridades superiores. Bendice a los liderazgos, Señor. Cámbialos, Señor Jesús. Y a quien debas de corregir, por favor, ponlo tú en la disciplina, ya que ellos no quieren que nosotros los disciplinemos. Dicen que la disciplina ya no es de Dios, pero tu palabra me enseña que el que peca es disciplinado, es corregido, incluso muere espiritualmente. Te mueres para Dios. ¿Qué te parece ese texto, hermano? Bueno, ahí te dejo para que te hagas nudos y luego te desembarañes en el Señor. Bendiciones.